Bueno, comenzamos hablando de las hijas, los hijos y qué es esto de tomar a los padres, tal como son, con los defectos, con las virtudes, si han estado, si no han estado. Esa es la mirada adulta, donde voy a tomar a mamá, a papá, y vamos a ver en esto y recordar un poco qué es tomar a los padres, es decirles sí a lo que nos dieron. ¿Y qué nos dieron? La vida. Y después el relato de la historia queda ahí, pero aceptando tal cual fue esa historia. Amar incondicionalmente puede parecer un gran desafío, que cuando nos acercamos a esa mamá y a ese papá, podemos estar reclamando algo que tenemos como una vivencia difícil de la infancia y no nos damos cuenta que en general los papás y las mamás crían desde sus propias carencias y tienen una mirada hacia su hijo o su hija desde su niña o niño. Y lo que podemos entender desde lo sistémico es que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros padres venimos a representar a algún excluido del sistema, a veces a varios. Y a veces las personas en constelaciones vemos que tienen el destino, en realidad que no están viviendo sus propios destinos, sino viviendo algún destino de algún ancestro o una ancestra. Esto se ve en las dinámicas que se presentan y es muy interesante. Entonces, acá lo importante es decir que la infancia, así como sucedió, no se puede eliminar, no se puede cambiar. Y constelaciones no intenta resolver las dificultades emocionales desde el juicio personal, porque sería una empresa que nos lleva toda la vida y capaz que nunca vamos a alcanzar esa paz que estamos esperando. Esto es una mirada más filosófica, más global, de que todos venimos con cuestiones a solucionar, todos tenemos traumas o tristezas, angustias, todos venimos con distintos programas a desarrollar y que somos un pedido del clan. Mirada sistémica observamos a mamá y a papá desde su función biológica, este acto que tuvieron, que se unieron, que se fusionaron, dos sistemas, respondiendo a las necesidades de sus propios linajes. Nosotros venimos a ocupar un lugar único que es pedido por el clan. A veces la historia los llevó a no estar disponibles, a no poder ejercer su rol, como la niña o el niño lo esperaba. Al integrar esta mirada sistémica, nuestra percepción se transforma. Dejamos de verlos como figuras que fallaron y comenzamos a verlos como seres humanos, imperfectos, todos y todas al servicio de la vida. Esta es la mirada desde las constelaciones. Algo sumamente importante es saber que tomar a los padres es un proceso. Cuando los aceptamos realmente sanamos por réplica a una parte del sistema. Aceptarlos más que nada es decir sí a todo lo que nos dieron como fue. Entonces el reclamo de la niña o del niño queda de lado. Al decir sí a nuestra historia tal como fue, se nos abren nuevas posibilidades. Al reconocer a mamá y a papá, nos abrimos a nuestra propia existencia. La madre nos conecta con la abundancia y el padre con el éxito profesional. Decir sí incondicionalmente a quienes son y a lo que nos dieron es lo que nos sana, es lo que nos reconstruye como seres humanos y nos hace que todos pertenecemos, nos hace pensar esto, porque mamá, papá son imperfectos porque así lo necesitamos para el desarrollo de lo humano, o sea, cada uno de nosotras y nosotros venimos a formar parte de un eslabón, de un engranaje de cuestiones familiares. Entonces podemos estar representando un excluido, una excluida de allá atrás y tenemos nuestra función en el sistema. Tomar a los padres es un proceso. No se puede hacer en un acto, en un solo acto y decir, bueno, ya está, ya lo tomé. No,
requiere de mucha humildad y de una labor que lleva su tiempo y ojalá pudiéramos tomar de lleno a mamá y a papá en una constelación. Por eso cuando se dice, yo ya constelé el vínculo con mi mamá, nos quedamos un poco en la idea mágica de que ya está, ya acepté toda la historia con mamá. Y para aceptar toda la historia con mamá, hay que mirar muchas escenas que tuvimos con esa señora, que es nuestra madre. Hay una frase que se dice en constelaciones que es: los padres dan y los hijos reciben. Mamá y papá, al unirse, nos dieron la vida. Eso es indiscutible y eso es lo que agradecemos. Es el orden natural. Ellos son los grandes, nosotras y nosotros los pequeños. ¿Cómo agradecemos a la vida? ¿Cómo agradecemos eso que nos dieron, ese fruto que somos? Con nuestras obras en la vida, trabajando, ayudando a otros, teniendo nuestra propia descendencia. Por eso a veces el trabajo tiene mucho que ver con si tomamos a esa mamá y a ese papá, en especial al papá, que es el que nos da la posibilidad de salir al mundo. Cuando no logramos devolver lo suficiente, puede surgir una culpa inconsciente que a menudo se proyecta como enojo hacia los demás. Esto sucede cuando estamos en lucha con esa mamá y ese papá, cuando estamos muy enojados con esa mamá y ese papá. Entonces sentimos una culpa inconsciente, que no la hacemos, por supuesto, consciente, y que nos sentimos incómodos, ¿no? Es interesante mirar ese lugar, ¿no? Este fenómeno es frecuente cuando sos adolescente, donde la rebeldía es en el fondo un intento defensivo de sentirse más ligero y culpar a los padres. ¿Por qué? Porque están buscando su lugar, es así propio de un adolescente, estar en rebeldía, estar buscando su identidad, más allá de los patrones y normas que papá y mamá imponen. Por eso en esa época es fundamental la norma en la familia, el respeto por esas normas, sin, sin ahogarlos a los adolescentes, pero permitiéndoles que busquen su propia identidad. Las niñas y los niños. El sufrimiento de estos en el núcleo familiar responde a las dinámicas profundas que trascienden la psicología individual. Desde la perspectiva de las constelaciones familiares, las nenas y los nenes no cuentan con las herramientas racionales para modificar el destino o la realidad que les ha tocado vivir. Nacieron en ese contexto, viven con esa familia y poco pueden hacer para salir de ahí. Algunos, sin embargo, salen.
ante la imposibilidad de cambiar su entorno, no pueden cambiarlo, es imposible, inconscientemente se rinden y se entregan a esa realidad. Esto se le llama, es una entrega que nace desde el amor arcaico, mágico e inconsciente, un lazo sistémico por el cual el niño o la niña aceptan internamente un sufrimiento que no puede quitarse por sus propios medios. Vamos a esperar a que la persona crezca para que luego empiece a desmenuzar esa infancia, a darse cuenta que estuvo sosteniendo dolores de mamá, dolores de papá o de las personas que la criaron. Esto es ser adulto, ¿no? Darse cuenta que uno estuvo sosteniendo cosas que no le correspondían. Y acá es interesante ver que el desprecio por lo que estuvimos sosteniendo tampoco es una forma de sanación. Al contrario, es honra, respeto a nuestra niña, a nuestro niño que estuvo ahí en ese sentimiento, en ese amor, mejor dicho, eh, y trascenderlo ¿no? Y pararse en la mirada adulta. La herencia transgeneracional y las fidelidades invisibles. Para comprender lo que le ocurre a una nena o un nene, es indispensable mirar más allá de los síntomas que parecen superficiales y de lo cotidiano, lo que le va ocurriendo en el día. Por ejemplo, pelearse con una nena, hacer esto, aquello, sentirse de tal modo. Algo que le pueda estar ocurriendo como niño o niña. Eso también puede marcarlo, pero hay como un traje que trae que tiene que ver con una herencia, con algo que viene a trascender esa criatura. Al nacer, cada ser humano trae consigo un entramado de herencias y fidelidades hacia sus ancestros. El ADN, no solo transporta recursos, dones y potencialidades, sino también memorias no resueltas, miedos, dolores y traumas que quedaron inconclusos en las generaciones precedentes. Frecuentemente este legado no proviene de manera directa o exclusiva de los progenitores, sino de dinámicas ocultas asociadas a los abuelos y bisabuelos. Los padres, madre y padre, movidos por una concepción individual y moderna de la crianza, suelen enfocarse únicamente en el bienestar inmediato, en los estímulos directos que ofrecen a sus hijos, desconociendo cómo las vivencias irresueltas de las generaciones anteriores repercuten de forma directa en la descendencia. Descubrir este legado transgeneracional, se comprende que el síntoma, la conducta de una nena o de un nene se encuentra en última instancia al servicio de la vida y del clan, buscando la inclusión de aquello que fue rechazado. Cualquier problema o anomalía incomprensible en un niño constituye un pedido de auxilio sistémico, una manifestación para que los adultos observen aquello ancestral que se dejó de ver en el sistema. El síntoma como vía de inclusión y el rol de los padres. Los hijos y las hijas albergan un deseo profundo e intrínseco de sus padres, que sus padres permanezcan unidos, y para asegurar su pertenencia y el amor de sus cuidadores, están dispuestos a cargar con el dolor de un ancestro con tal de complacerlos. Es decir, si mamá queda viuda, y yo veo el dolor de mamá, pero que no solamente queda en la muerte de mi papá, que es un dolor propio, sino que también habla de la abuela, que perdió también a su marido. Entonces, por ahí yo tengo este legado de venir a mostrar eso al clan. Y puedo estar, por ejemplo, siendo un yaciente, algo que vamos a ver, ¿no? Más adelante. Los hijos y las hijas entonces albergan este profundo deseo de que se los vea, de que se los integren y que mamá y papá estén juntitos porque en realidad están así adentro nuestro. Entonces, dado que toda anomalía o comportamiento incomprensible proviene de dinámicas del pasado, la resolución pasa por liberar las fidelidades invisibles que han creado este comportamiento. Entonces, ¿quiénes son los que constelan? Los padres. Hay un síntoma en un niño o una niña y va el padre o la madre. Ambos pueden ser. Entonces,
volvemos a repetir, ni un niño ni una niña pueden ir a una sesión de constelaciones. Desde esta mirada sistémica no está permitido. Y en su lugar se analizan los síntomas y comportamientos que lo hacen sufrir a través del trabajo de los adultos. La madre y el padre tienen la posibilidad de realizar una constelación en sí mismos para identificar qué están haciendo y qué dinámicas personales o heredadas están interrumpiendo el libre flujo de la vida de sus hijos. Vivir bajo esta filosofía requiere una profunda humildad, un asentimiento absoluto, un estar en sí, en la historia y en la realidad familiar, tal cual fue, incluso cuando no se logre comprender en su totalidad. Vamos a recordar entonces que el acceso al padre viene de la mamá y la actitud de la mamá frente a ese papá. Tras el parto es común que la mujer esté prolongando la simbiosis inicial que mantuvo con ese niño, esa niña, y aparte un poco al papá, porque está muy ensimismada, es comprensible, es entendible que hay todo un proceso en esto de que tenía algo dentro y lo saca afuera, lo tiene ahí, lo quiere cuidar, quiere seguir en ese vínculo y la verdad que a veces cuesta dar el acceso a ese papá. Esto es comprender sin culpar, ¿no? Y a veces vemos que la mamá acapara mucho, aunque el hijo sea adulto, acapara mucho esa fuerza y hace de intermediaria hacia ese padre, como si hasta como que el padre es el cuco y no le sabe hablar y está siempre en un vínculo de mediadora con ese padre. Si ella pudiera correrse de ahí, ahí el hijo o la hija toma esa fuerza, ¿sí? Es importante esa fuerza porque el papá lo que trae es la realidad, es mirar al mundo. Entonces, algunos casos de desequilibrios mentales, como ya lo vimos en otro video, tienen que ver justamente con no tomar la energía del padre. Y ya hemos dicho que en algunas situaciones el papá no está presente, porque no está, sinceramente. Entonces, se puede tomar esa fuerza de otro lugar, pero el padre debe ser visto, el biológico tiene que ser visto y reconocido. El reconocimiento a ese padre tal cual es, con todo lo que no dio, con esto que se fue, o por ahí trascender esto de aceptar que, porque la muerte se vive también como un abandono, entonces aceptar que ese papá, si falleció cuando, cuando nosotros éramos pequeñas o pequeños, también mirar que existe ese papá. Es eso simplemente. Después la función la puede ocupar otra persona, pero el papá en sí tiene que ser visto como es. Y el asentimiento a esa realidad es lo que nos permite, digamos, habitar la salud mental. Es importante entonces en la salud mental, más que nada, estar cada uno en su sitio, el padre en lugar de padre y la madre en lugar de madre. Aunque ya digamos esto, ¿no? Que no esté el padre presente, no importa. Simplemente se nombra a ese padre como padre. Y ya eso, nombrado por la madre, hace que el hijo sea reconocido en su parte masculina, hijo o hija, ¿sí? Que es lo que le hace posible la salida al mundo, el camino hacia la madurez. Entonces, este camino hacia la madurez y la salud mental requiere aceptar y asentir a esta mamá y a este papá reales, reconociéndolos como seres imperfectos, a pesar de sus limitaciones como tienen todas las personas. Entonces, el asentimiento a la realidad tal cual es permite habitar la salud mental. Como seres adultos, al reconocernos como el fruto de una relación sexual y dar gracias por ello, asumimos la responsabilidad de nuestra propia existencia. Este trabajo desde las constelaciones alivia también la carga de los padres que experimentan culpa
permitiéndoles comprenderse no como causantes absolutos, sino como un eslabón más en la vasta cadena generacional. A partir de este lugar de orden y humildad, nos toca a nosotros como adultos desarrollar algo plenamente único para el futuro de nuestro sistema familiar. Algo importantísimo es el lugar que ocupan los hijos, las hijas, el orden de nacimiento en las constelaciones familiares es fundamental. El sufrimiento infantil y el amor ciego o amor arcaico o mágico. Acá me gustaría hacer alguna aclaración para que se vaya comprendiendo el lugar que ocupan las hijas y los hijos en el sistema. En la niñez estamos en una condición de vulnerabilidad y necesidad de pertenencia. Estamos ligados al sistema familiar por un lazo de amor incondicional que la psicología sistémica denomina amor ciego, arcaico o mágico. Cuando de pequeño se percibe que en su familia hay un dolor no resuelto, un destino trágico o un miembro ha sido excluido o olvidado, su alma infantil opera bajo la creencia mágica de que yo sufro en tu lugar o yo me enfermo por ti para que te quedes. Entonces, sin saberlo, está tomando esas cuestiones que no son de él o de ella y las toma como personales. Entonces, detrás de una enfermedad, detrás de algo que le esté ocurriendo a un niño o una niña, puede estar estas cuestiones que no tienen que ver ni con los padres ni con el nene en su vida cotidiana, sino con algún ancestro o alguna ancestra. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que hay circunstancias en la infancia que son como las que tienen que venir a trascender, a recorrer un niño o una niña y que es lo que le corresponde como ser humano porque eligió o por ahí el nacimiento fue pedido por el clan para que ocupe un lugar. Entonces, acá tendríamos que hacer consciente que, por supuesto, que a lo largo de la infancia hay diferentes circunstancias que afronta una madre, un padre, que pueden afectar a los hijos y a las hijas. Pero todo este entramado siempre tiene un correlato ancestral. Esto ocurre sin que podamos intervenir. Los más pequeños están en el clan y toman parte que vienen a trascender. Esto que les ocurre aquí es lo que en la vida adulta estarán tratando de resolver, a veces sin hacerlo consciente. Las dinámicas que vivió en la infancia serán las que marquen su vida y conducen por las soluciones que trata de encontrar por distintos caminos. Entonces, desde esta perspectiva, todo lo que le pasa a una persona en su infancia es después con lo que va a tener que resolver el resto de su vida. Si tenemos en cuenta una nena o un nene no cuenta con estructuras racionales para procesar ni cambiar la realidad que le rodea, ante el destino difícil de sus padres o ancestros, un hijo o una hija inconscientemente se rinden. Esta rendición, es decir, no puedo hacer nada, interna no es un acto de debilidad, sino una entrega absoluta nacida de la necesidad de complacer a sus progenitores para garantizar su amor y supervivencia. A esto le llamamos amor ciego, ¿no? Al aceptar internamente esta carga, el niño o la niña asume un sufrimiento que físicamente no puede quitarse, quedando atrapado en una dinámica que interrumpe su propio libre flujo de la vida. Entonces, vemos que esto es lo que nos pasa a todos y que es lo que venimos a vivir. Cuando estamos en edad adulta, esto lo vamos masticando, se podría decir, lo vamos elaborando, algunos, otros no, como podemos, gracias a las circunstancias de la vida, a, a todo lo que nos va pasando en la edad adulta, tiene que ver con trascender estas cuestiones que tuvimos en la infancia. No necesariamente todos hacen terapia o van a hacer constelaciones, pero sabemos que las constelaciones son una herramienta que nos permite estar mejor situados en el árbol y estar más en el estado adulto.
Hoy en día podemos ver a veces que los hijos se ponen a mandar o delegan sus cuestiones personales, aunque son adultos, en los padres. Entonces hay ciertos desórdenes que se están viviendo que son de la época. Antiguamente había otros desórdenes. Cada época tiene digamos, sus temáticas más importantes. Hoy por hoy hay muchas jóvenes que reclaman a sus padres no estar haciendo esto, como que los enfrentan, los quieren mandar, y entonces esto es un desorden. Ahora vamos a hablar de la herencia transgeneracional y el salto de generaciones. Desde la mirada de las constelaciones, la herencia biológica camina de la mano con la herencia psíquica y espiritual. En nuestro ADN no solo viajan las características físicas, los dones, los recursos de supervivencia, sino también las memorias inconclusas de nuestro clan, los miedos reprimidos, los dolores no llorados, las injusticias cometidas y padecidas, los secretos familiares. Una de las revelaciones más significativas de este abordaje es que los síntomas e incomprensiones más complejas de un hijo o de una hija no suelen provenir directamente de los padres, sino que saltan generaciones, originándose en vivencias de los abuelos o bisabuelos. Es decir, que cada una de nosotras o de nosotros es más factible que estemos viviendo cuestiones que nuestros abuelos y nuestras abuelas o nuestros ancestros no hayan podido elaborar, no hayan podido, digamos, trascender con tranquilidad y siendo visible, ¿no? Lo que les sucedía. Entonces los padres, operando bajo una visión individual de la vida, a menudo se esfuerzan por dar a un hijo o una hija una crianza amorosa y consciente. Se sienten frustrados al no comprender por qué manifiestan miedos o conductas disfuncionales que no guardan relación con su entorno actual. Es decir, un chico caprichoso, vemos que no sé qué, que se queja, que se enferma. Entonces, a veces estas cuestiones pueden tener que ver con una herencia de allá que la está manifestando. Al descubrir que vienen con este legado transgeneracional, se devela que la niña o el niño está actuando como un servidor del clan, trayendo a la luz lo que el sistema necesita integrar. Entonces, cuando hay una nena o un nene enfermo en la familia, los que constelan son los papás y sale a relucir aquello que tiene que ver con el árbol de uno o de otro. Entonces, cualquier síntoma que tenga una nena o un nene es como un auxilio del sistema. Y cualquier anomalía, enfermedad, trastorno de aprendizaje o comportamiento incomprensible en un niño o niña no debe ser leído como una patología aislada, sino como un pedido de auxilio sistémico. El síntoma es la manifestación física de una voz acallada en el pasado. El niño, la niña gira la mirada hacia donde el resto de la familia no quiere o no puede mirar. Toda anomalía incomprensible viene de atrás. Una nena que puede, por ejemplo, vestirse de negro, estar triste, no tener ganas de vivir, no comer, puede estar con la energía de algún muerto no duelado. Cuando un niño o una niña es agresivo, por ejemplo, se aísla, se enferma o fracasa, está mostrando de manera inconsciente que hay un desorden que necesita ser visto, una fidelidad invisible que le mantiene atado a un ancestro. Para liberar este comportamiento, la energía atrapada en el desorden requiere ser liberada a través de un espacio terapéutico adecuado que no busque corregir al niño, sino más bien ordenar el sistema. Esta es la forma que trabaja, ¿cómo se dice? Constelaciones, que no trabaja con el niño o con la niña, sino con los padres. Acá entonces lo digo, menores en las consultas, no se puede desde esta mirada, desde constelaciones. Es una regla fundamental que una nena o un nene no van a una sesión de constelaciones y no se expone a un menor en una dinámica terapéutica. Implica colocar sobre sus hombros una comprensión y una responsabilidad de adultos que terminaría por debilitarlo aún más.
dado que el síntoma habita en la hija o el hijo, pero la raíz se encuentra en el pasado del clan, son la madre y el padre quienes deben dar el paso hacia la terapia, si es que así lo deciden, por supuesto. Desde lo sistémico, los padres realizan una constelación en sí mismos para observar qué dinámicas personales, parentales o ancestrales están interrumpiendo la vida de sus hijos. Este proceso requiere una profunda humildad y un asentimiento absoluto, el sí a la realidad tal como fue. Aun cuando la mente lógica no logre comprender las razones del pasado, cuando los padres toman su responsabilidad y asienten a su propia historia, hijas e hijos quedan automáticamente liberados de la necesidad de portar ese síntoma. Para ir terminando con este video, vamos a recordar que el acceso del padre a la realidad, digamos, de una persona, cuando sale de la edad de niño o niña, cuando empieza a ser adulta, ese acceso se lo da a la mamá. Tras el nacimiento se genera de manera biológica y natural una simbiosis entre la mamá y el bebé o la beba. Sin embargo, el peligro radica en que la madre prolongue esta simbiosis de manera neurótica, cerrando el espacio y dejando de lado al padre. Esto lo tenemos que mirar ¿no? con tranquilidad, con empatía, porque las mamás algunas veces acaparan a los niños, a los bebés, porque sienten que se desprenden de ellos, que les puede hacer mal algo, más las mamás primerizas inclusive. Entonces, acá hay que tener una mirada más que nada compasiva hacia esa mujer, pero si esa mujer no suelta a su hijo o hija, le puede estar haciendo un daño. En el interior de todo hijo habitan tanto el papá como la mamá. Por ende, rechazar o excluir al padre es fracturar la identidad interna del hijo. Las consecuencias sistémicas de esta exclusión son profundas. Entonces, la fuerza de la realidad puede así desvincularse de no ver la realidad. Integrar la energía paterna permite al ser humano salir de la esfera del cuidado materno hacia el mundo exterior y estructurar el pensamiento lógico, poner límites y aceptar la realidad tal como es. Quien no acepta la realidad suele estar en conflicto con la energía de su propio padre. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres crían a sus hijos solas. Entonces, esta energía del papá biológico no está. Pero, sin embargo, puede haber otra persona teniendo el rol. Sin embargo, otra vez, hay que mirar a ese papá biológico y darle lugar. No importa quién es el que ponga el límite, no importa quién es el que ponga la norma, pero sí hay que aceptar que es hijo y hay que asentir a que es hijo o hija de ese padre. Es darle lugar al padre biológico, al vínculo que hubo con ese papá. El vínculo con la psicosis. Bergelinger observó que los desequilibrios severos, como las estructuras psicóticas, tienen una raíz sistémica en la interrupción severa de la toma del padre o en la exclusión radical del linaje masculino. Las personas psíquicamente sanas logran percibir a los demás como iguales, ven a los otros como ellos, mientras que quienes padecen este desequilibrio pierden el anclaje con el principio de realidad, o sea, no ven la realidad, quedando atrapados en la simbiosis o en las dinámicas de exclusión del sistema. Así que hay distintas cuestiones que la hemos visto, pero para recordarlo y para hacer hincapié en esto, ¿no? Que esto de los niños y las niñas tiene que ver el papá como en el acto que estuvo con su mamá. Si después no estuvo presente o pasó algo, bueno, será lo que tenga que asentir y decir sí esa criatura y esa mujer. Pero lo importante es decir, este es tu papá biológico y yo le doy el lugar de papá biológico. Ya está. Sin rechazo, sin enojo, ¿no? sin todo lo que, sin mostrarle al nene o sin involucrarlo al nene entre los temas de los adultos.